Buenas tardes de nuevo con ustedes en este documental videograbado para explicar el tema de las alturas y las secuencias de modo en la ejecución de las escalas cromáticas. Este es un capítulo del suanismo que consiste en enseñar el arte de la música como un evangelio. El arte de la música toma la connotación de un evangelio, eso es lo que se llama el suanismo. Vamos a hablar en este video de lo que son las sucesiones cromáticas y lo que son las escalas melódicas y su relación con los acordes. Los acordes, como bien dijimos, el primer acorde de una escala acorde es la combinación de las tres notas, la primera, la tercera y la quinta nota de la escala cromática vigente en el momento de la ejecución de la melodía, que están acompañando simultáneamente esa pieza o esa parte de música. Entonces, digamos aquí que tenemos la escala de si. La escala de si natural, cuando se habla de si, solamente la escala de si natural, no hay necesidad de decir si mayor, porque cuando nosotros hablamos de tonalidad mayor ya es tácito, no hay necesidad, es una redundancia decir si mayor. Decimos simplemente vamos a tocar en si, o vamos a tocar en mi, vamos a tocar en la, vamos a tocar en re, vamos a tocar en sol, vamos a tocar en do, vamos a tocar en fa, vamos a tocar en si, bemol. Aquí tenemos ya la primera altura bemol. Dice si bemol no es lo mismo que si natural. Entonces cuando uno va a tocar en si bemol, dado que si bemol y mi bemol son las únicas sucesiones cromáticas que se pueden hacer en dos modos y siempre tienen las siguientes bemoles, entonces en si bemol y en mi bemol son las únicas escalas que hay que enunciar o sugerir con el modo. O sea, si yo voy a tocar en si bemol mayor, debo decir mayor. Si yo voy a tocar en mi bemol menor, debo decir menor, porque de lo contrario, si yo digo mi bemol nomás, simplemente mi bemol se va a entender como si fuéramos a tocar en un modo mayor. Pero cuando es el modo menor debemos enunciar el modo menor. Aquí tenemos por ejemplo la escala de la bemol mayor. No hay escala de la bemol menor, jamás. No hay escala de re bemol menor, jamás. No hay escala de sol bemol menor, jamás. Siempre las escalas bemoles son en modo mayor, Entonces, cuando nosotros encontramos que la elemental, o sea, el nombre de la tónica es bemol o es sostenido, si no mencionamos en la tonalidad bemol el modo, ya sea mayor o menor, es porque esta escala, mi bemol o si bemol es mayor, y si mencionamos la escala de la bemol es porque es mayor. Si mencionamos la escala de re bemol es porque es mayor. Si mencionamos la escala de sol bemol es porque es mayor. Ninguna escala de sol bemol puede ser menor, ninguna. La escala de sol bemol en modo menor no se llama sol bemol, sino que se llama fa sostenido. Entonces, las escalas sostenido son las únicas
que son en modo menor. Por ejemplo, sol sostenido, do sostenido y fa sostenido. Aquí tenemos si bemol menor y mi bemol menor. Podemos ver aquí claramente que todo el conjunto de escalas de acá son las secuencias que se sugiere, son de modo menor, y son de modo menor, y acá arriba son las de modo mayor. Estas son las de modo mayor. Entonces decimos, por ejemplo, en la escala de si, marcamos si natural, en la escala de si mayor, no hay necesidad de si mayor, solamente si. Entonces si, do sostenido, re sostenido, mi natural, fa sostenido, sol sostenido y la sostenido. Este la sostenido, la sufre un accidente sostenido dentro de la escala de si, dentro de la escala de si y otras escalas, pero no quiere decir que haya una tonalidad, una altura tónica. La sostenido es absorbida, como decíamos en el video anterior, la sostenido es absorbida por si bemol menor. Entonces, re sostenido es la misma cosa. Re sostenido es una altura, no es una altura tónica, es simplemente un re de una escala que tiene accidente sostenido y que ha sufrido ese accidente de alteración en re. Entonces, aquí por ejemplo tenemos en si, tenemos si, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido. Aquí tenemos escala de mi. Ya se sabe que es mayor porque estamos hablando de mayor, porque no estamos mencionando el modo. Entonces decimos mi, fa sostenido, sol sostenido, la natural, si, do sostenido, re sostenido. Vamos a ver la escala de la mayor. La, si, do sostenido, re, mi, fa sostenido, sol sostenido. Esas son las notas de la escala de la mayor, modo mayor. Ahora vamos a hablar de re. Cuando nosotros hablamos de una escala de re no hay necesidad de decir re mayor, porque ya si hablamos de escala de re solamente, no decimos menor, entonces estamos hablando del modo menor, del modo mayor. Re, mi, fa sostenido, sol, la, si y do sostenido. Ahora vamos a ver acá. Vamos a ver acá en la escala, en las escalas que tienen alturas sostenidas, o sea, las alturas bemoles. Si bemol, cuando hablamos de si bemol, siempre es mayor. Si no decimos menor es porque es mayor. Si bemol, do natural, re natural, mi bemol, fa, sol y la natural. Así sucesivamente, todas las escalas que se enuncian con bemol, con ascendente bemol en la elemental, es decir, en la fundamental tónica, en la primera nota del acorde, si se nombran bemol es porque es un modo mayor. Ahora hablamos de las escalas sostenidas, las únicas escalas que se llaman escala sostenido. Son sol sostenido, do sostenido y fa sostenido. No hay necesidad, es una redundancia decir fa sostenido menor, porque si yo digo fa sostenido ya se sabe que es menor, porque si yo dijera mayor no podría decir fa sostenido mayor, porque entonces sería un sol bemol mayor, y en las escalas de sol bemol los accidentes no son sostenidos, son bemoles. Los accidentes que aparecen acá son bemoles, y así sucesivamente
todas estas escalas dan origen a los acordes, a sus propios acordes. ¿Cuál es el acorde mayor de sol? Entonces, si a mí me preguntan por el acorde mayor de sol, estoy preguntando por un acorde, me están preguntando por un acorde mayor, porque no me han dicho sol menor, sino sol. Entonces, ¿cuál es el acorde de sol? Sol, si y re. Esas son las tres escalas del acorde. Asimismo, cuando nosotros buscamos la quinta, por ejemplo, una quinta dominante es el segundo postulaje de los acompañamientos. O sea, yo estoy acompañando en sí. Cuando yo paso a la quinta dominante, la palabra dominante significa que está en modo mayor. Entonces, aquí tenemos la escala de si mayor. Si, do sostenido, re sostenido, mi natural, fa sostenido, sol sostenido y la sostenido. Aunque yo veo acá que la quinta nota es un fa sostenido, no puedo decir que es una quinta fa sostenido dominante, no puedo decir por qué. Entonces, lo que tengo que decir es que el segundo postulaje para acompañar una melodía que está sonando en si mayor la escala vigente, no es con el acorde de fa sostenido porque es menor, sino que como es dominante tengo que hacer el sol bemol, y el sol bemol lo encontramos aquí. Entonces, cuando yo voy a acompañar estoy acompañando, primero hago el acorde en la escala pues elemental de la melodía, hago las notas si, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido y la sostenido. Pero cuando la melodía me pide una quinta dominante, entonces hago el acorde de la quinta dominante, o sea, de sol bemol, porque es mayor. Entonces hago el acorde de sol bemol mayor y paso al acorde de sol bemol. El sol bemol mayor, que es sol bemol, si natural, perdón, si bemol y re bemol. Esas son las tres. Entonces, ¿qué es la quinta? ¿Qué es la quinta? La quinta dominante es el mismo acorde de esa escala mayor, de esa misma escala mayor. Entonces, fa sostenido es la quinta nota de si, pero no es la quinta dominante de si, sino que ya se invierte porque se vuelve mayor. Entonces diremos que la quinta dominante de si mayor es sol bemol y el acorde de acompañamiento de sol bemol, sol menor. Ahora hablemos de la séptima. ¿Qué es la séptima? La séptima dominante. La séptima dominante es este mismo acorde mayor de sol bemol, este mismo acorde de sol bemol, que es mayor, más la séptima nota de esta misma escala, pero menor. Eso es lo que llama una séptima dominante. Entonces, yo marco, por ejemplo, si yo estoy tocando en si y voy a pasar a sol bemol 7, o sea, séptima dominante de sol, entonces hago el acorde de sol bemol, que es sol bemol, si bemol y re bemol, y le agrego la séptima de esa misma escala, pero al revés, como en modo menor. Entonces, esa misma escala le agrego la sostenido, o sea que me quedaría aquí, la sostenido me quedaría aquí en si bemol. Le tengo que agregar el si bemol acá. Aquí ya tenemos el si bemol. Entonces, notamos que si marcamos esta escala, esta es la séptima dominante de sol bemol, es el mismo acorde mayor simple de sol bemol. Buenas tardes.